Qué gusto saludarlos una vez más. Nos alegra saber de que usted es parte de esta familia donde podemos crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Este es el programa Punto de Reflexión. Me acompaña el pastor Moy Méndez. Él va a estar siempre con nosotros desarrollando esta serie, El desarrollo de la iglesia del primer siglo. Para ello tenemos el libro de los Hechos, como el médico Lucas narra de una manera especial la historia de cómo se desarrolla pues esas primeras labores de la obra de Dios a través de los apóstoles. Esto es muy importante porque ellos eran una autoridad de parte de Dios por ser los testigos oculares de la presencia de Cristo en su ministerio, la resurrección. Más adelante el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, también el Señor se le aparece resucitado y le encomienda una tarea muy especial. Recuerden que en Hechos capítulo 9 la Biblia narra cómo el Señor Jesucristo se le aparece a Saulo de Tarso y que finalmente Dios lo usaría para llevar el mensaje del reino de Dios a los gentiles. Hoy vamos a tratar el tercer tema de esta serie, el primer pecado en la iglesia. Y ese pecado está narrado en Hechos capítulo 5. Algunos dirán, vamos a ver de qué pecado se trata. Le va a sorprender porque aparentemente no es un pecado escandaloso, pero no deja de ser pecado. Por eso quédese con nosotros porque le va a sorprender, y ya con nosotros el pastor Moy Méndez para el desarrollo de este tema que le hemos titulado El primer pecado en la iglesia cristiana. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Aquellos que se están integrando al programa, estamos abordando la serie El desarrollo de la iglesia del primer siglo y hoy estamos con el tercer tema, el primer pecado en la iglesia. Pastor Moy, qué gustazo tenerlo nuevamente en el programa. Muchas gracias, Pastor Marvin. Es un honor verdadero estar con todos ustedes y sobre todo poder enfocar estos esquemas que muy sabiamente Dios ha puesto a disposición junto a este santo hombre que con su actualidad, con su modernidad y con la vigencia, con un ministerio muy potente en esta época, puede aclararle los pasos a muchas personas para que hagamos una iglesia no solamente moderna, sino competente. ¿No le parece curioso, pastor, que en Hechos capítulo 2 viene el Espíritu Santo con poder? Aquel grupo que está en el aposento orando, clamando, hay mujeres, hay líderes, apóstoles orando al Señor. Finalmente en Hechos capítulo 2 viene el Espíritu Santo, los llena con su presencia, pero ya tenemos en el capítulo 5 de Hechos el primer pecado, y eso indica que no dejamos de ser humanos, no dejamos de luchar con la carne, y resulta que hay una pareja que comete un pecado aparentemente no grave, pero que las consecuencias fueron fatales, Pastor Moe. Uno de los grandes conflictos que tenemos es que la simiente que nosotros tenemos o traemos adámica, por alguna razón nos ha dejado algunas áreas de tal manera vulnerables o lastimadas que nos hace creer que el ser humano pues es capaz de errar y errar pues es normal. No, no lo es. Definitivamente que la iglesia que estás comentando, querido pastor, es una iglesia que es la exposición, la expresión de lo que Dios ha hecho a través del perdón en Jesucristo y la transformación. He de acotar, antes de hablar de la historia, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso ya era vigente para la gente del libro de los Hechos. El doctor Lucas sin duda evidencia todo este trayecto aún de la redención del ser humano, en donde pasa de ser un vil pecador a convertirse en un pecador perdonado. Pero no quiere decir que sigue expuesto a seguir fallando, y ese pecado al que tú te refieres, sin duda, desde entonces marcó la historia. Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo así lo describe en el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23, claramente la Biblia dice, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Hay un efecto colateral con relación a Adán. Usted citaba a este personaje, Pablo lo ubica también en la carta a los Romanos y dice que hay un segundo Adán. Toda vez que estemos en Cristo, somos triunfantes sobre el pecado. Usted decía un aspecto bien teológico, porque la pregunta es, ¿alguien que está en Cristo puede o no puede pecar? La Biblia habla de santidad. El Nuevo Testamento habla claramente que debemos de ser santos para agradar a Dios. Ahora, ¿un santo puede o no puede pecar? Aquí nos metemos a un asunto teológico, porque viene una pareja que se supone que está en la comunidad de cristianos, conoce de Jesucristo, conoce el accionar de la obra de Dios, pero finalmente ceden a la tentación y usted se va a dar cuenta de qué pecado se trata. Cuando estás marcando este tipo de paso, creo que estamos metiendo los pies muy a lo profundo. No estamos caminando por la orilla de este río de vida que es la palabra del Señor. Quiero recordar que, dicho esto, el ser humano está inmerso en el pecado y Dios lo extrae de allí. Y el mensaje de la salvación para que el ser humano encuentre asidero a través de la fe y pueda proceder al arrepentimiento. Estos hombres a los cuales te refieres, esta familia ya estaba expuesta al arrepentimiento, ya habían sido bendecidos con la fe, la redención, pero por alguna razón continúan en esto. Ahora, lo que estás diciendo, antes que hablar de la propia historia, hemos de recordar dentro de esto que el contexto para ellos era convulso. Ellos venían de una comunidad con costumbres judías, helénicas, griegas, romanas, todo tipo de influencias que habían. Pero esto no quería decir que el mensaje de la fe se había quedado para la evolución del proceso de cristianización. Creo con todo mi corazón que lo que estás hablando, amado hermano, es precisamente la esencia de un ser humano que no advierte a plenitud lo que Dios sí puede y ha de hacer en todo ser humano expuesto a la palabra que tú vas a enseñarnos hoy. Somos vulnerables. Estamos todavía en este mundo. Jesucristo claramente así lo enseña, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La idea es de que no estamos bajo los principios con las que rige el mundo, sino que estamos bajo los principios de Dios, estamos en la carne. Dijo G. Ávila, y me gustó esta frase, no sé qué tal le va a parecer: esta carne es más mala que el diablo mismo, decía él. En sus predicaciones, esta carne, y se tocaba, es más mala que el diablo mismo. Y encontramos que Ananías y Zafira conocían muy bien el desarrollo de la iglesia, porque ellos vendieron una propiedad. Y el asunto es que mienten al Espíritu Santo. Como el apóstol Pedro discierne de la falta moral que había en esta pareja, y el apóstol Pedro le dice a Ananías y a Zafira individualmente: ustedes han mentido al Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Esta pareja conocía el obrar de la iglesia, porque si ellos habían vendido una propiedad, eso era muy común. De hecho, Bernabé vendió una propiedad y la trajo también a los pies de los apóstoles, y dice la Biblia que la distribuían de acuerdo a la necesidad. Ananías y Zafira conocían el obrar de la iglesia. Sin embargo, hermano Moy, mienten al Espíritu Santo y mienten a los líderes que estaban distribuyendo la ayuda, diciendo de que estaban dando todo lo que habían vendido y que finalmente lo habían traído a los pies de los apóstoles. Cuando vemos este escenario y retomamos las palabras que dijo hace varias décadas nuestro hermano G.G. Ávila, ciertamente esto es más malo que el diablo. Creo en lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9:11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que seguimos de lo material. Él estaba hablando de conceptos que no eran muy válidos en aquel tiempo. Creo que tú y yo somos experimentados en que algunos dicen, ellos viven por fe, a ellos Dios los sostiene. La iglesia en aquel tiempo comenzó a vivir esa transformación
de la administración en los recursos. Y quiero por favor recordarles, Pablo, que es el mismo escritor de este escenario para nuestro bien de Corintios, también dice en Gálatas: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Aparece el elemento básico en ese tiempo, y por favor quiero recordarles esto. ¿Quieres ver en problemas a un ser humano? Háblale de su dinero. Definitivamente. Es mi dinero. Cuando el principio es Dios es el dueño de todas las cosas. Ahora bien, Ananías y Zafira aparecen en un escenario en donde Pablo tiene que advertir: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Sí, sí. Porque el ser humano trata de buscar soslayes, esquivar, buscar una alterna forma de vivir, y en este caso el orden es, mi querido Pastor Marvin, todo es de Dios. Creo que tú eres uno de los mejores expositores, y tu servidor, con algunos años que nos ha tocado vivir, y lo voy a decir por fe, sirviendo con toda la intención a nuestro buen Dios, dedicando 24 horas, 24/7 a Él. No hemos podido emplearnos en otra cosa. Servimos a un Dios al cual ha sido tan evidente que nos respalda, porque Él cuida. No nos puso un sueldo, nos puso una disposición del corazón para servirle, y Él va poniendo en nuestras manos lo que es necesario. Eso, por alguna razón, lo quiso traducir Ananías y Zafira, pero no lo lograron. Ese es el punto de reflexión, porque al final la iglesia estaba supliendo necesidades en una iglesia naciente y que estaba desarrollándose. El problema, Pastor Moy, y queremos educar a la gente que no ha estado en una iglesia, solo ha escuchado, es simpatizante del evangelio, y tenemos dos posturas: personas que simpatizan con el evangelio y que tienen un corazón generoso. No voy a la iglesia, pero yo doy. Y hay otros que dicen: en la iglesia les quitan todo. Entonces el asunto es que en la iglesia las inversiones que se hacen es para avanzar en el reino de Dios. Los apóstoles en este caso recibían de propiedades que eran voluntarios de quienes formaban parte de la comunidad de cristianos, y ellos la distribuían de acuerdo a la necesidad. Y este es un principio de generosidad, pero supliendo las necesidades. Jesucristo dijo esto claramente: a los pobres siempre los van a tener, a mí no siempre. Entonces los pobres van a estar. Y luego el apóstol Pablo, Pastor Moy, usted citaba al apóstol Pablo, y él dice que debemos de no cansarnos de hacer el bien, y debemos en primer lugar a los de la familia de la fe. No está descartando a los que no son parte de la comunidad de cristianos, pero dice: pongámosle énfasis, miremos las necesidades de la iglesia local, de los hermanos, y enfoquémonos también a las necesidades fuera. En pocas palabras, para que avance el reino de Dios se necesitan finanzas, y ese es el principio que algunos no han comprendido. Hay preceptos que ustedes y yo hemos de disfrutar. ¿Puedo bromear con usted un momento con esta ilustración? Un amigo llama a su doctor amigo y le dice: vos, fíjate que me salió una alergia en el brazo. ¿Qué me he hecho? Échate 200 quetzales a la bolsa y venite. Le estaba hablando de la cuota a pagar por la cita médica. En el caso de la obra, usted no ha oído que se pongan tarifas, al menos en nuestro medio. No se ponen tarifas, porque el precepto bíblico era que todos entendieron que Dios era el Señor proveedor de todo. Compartir la bendición. Y compartían. Entonces la generosidad se hizo parte. Una de las características y atributos de Dios es su generosidad. Por eso tú, usted, nosotros hemos de ser generosos, porque Dios está en nosotros. Eso no pasó en Ananías y Zafira, lo cual las consecuencias las veremos enseguida. Lo revela el versículo 4, cuando Pedro le sigue diciendo, reteniéndola, o sea, refiriéndose al precio de lo vendido. No se te quedaba a ti. O sea, Pedro le está dando la capacidad de vender la propiedad, y si ellos como pareja hubieran dialogado: mira, de esta propiedad que vendimos llevemos el 50%, Pedro lo hubiera recibido, los apóstoles lo hubieran recibido, porque claramente lo dice: no te quedaba a ti.
y vendida no estaba en tu poder. O sea, ahí no había una pistola en el cerebro, en la cabeza. Era voluntario el asunto. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El primer pecado que existió, que se cometió en la iglesia cristiana, en la iglesia apostólica, la iglesia madre en Jerusalén, fue la mentira. No fue la fornicación, no fue la borrachera, no fue el adulterio, no fue la hechicería, nada más y nada menos, mis amados hermanos, fue la mentira. Y esta mentira trajo la manifestación de la avaricia. ¿Lo percibe? Este es el punto por el cual estamos ahora nosotros poniéndolo a su disposición o a su vista. La Escritura nos dice sencillamente que el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción. Y esto le aconteció a esta pareja. Ambos llegaron a tal grado en este pensamiento de avaricia que sin lugar a dudas la mentira se volvió su plataforma. Sí. Y estuvieron fingiendo, creyeron lograr engañar a los discípulos o apóstoles de aquella época y a Dios. Y fíjese, Pastor Moy, que en el caso, por ejemplo, de José, en el capítulo 4, versículo 36 nos dice de la siguiente manera: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿No será que esto sería como una presión social, piadosa de Ananías y Zafira cuando ellos se enteraron de que Bernabé y que otros llevaban la totalidad del precio? Ellos dijeron, bueno, si otros lo llevan, ¿por qué no nosotros? Aquí lo que deberíamos de hacer es demos, digamos que lo vamos a dar todo, pero tomemos una parte, y es la parte que al apóstol Pedro no le pareció. Es muy importante que usted y yo veamos que en ocasión nos ponemos a imitar y sugeriría, no imite, Sí. deje que Dios lo guíe y esto va a traer bendición. Dios no añade tristeza. Si tú das y te quedas triste, Sí. mejor no des. Sí, sí. Ese es el punto. Entonces, Dios nos va a guiar para hacer lo correcto. ¿Lo hubiera recibido, cree, Pastor Moy, si ellos hubieran dado el 50% esta pareja? Creo que hasta estipulado está. Tú y yo hemos visto que en las congregaciones, la general al menos, se estipula un 10%. Suena impuesto. No es impuesto, es un tributo a Dios. Es un tributo a Dios. Nosotros hacemos eso. Si a la gente le pesa, le duele y dice, eso es del Antiguo Testamento, quiero recordarle que Dios no se merece la décima parte. Él se merece todo, pues es el dueño de todo. Perdón, ayer estuve en el entierro de mi pastor. ¿Qué se lleva uno? Nada. Nada trajimos, nada nos llevamos. El punto es que creemos ser dueños de todo. Este es el buen pensamiento para nosotros. Dios es generoso y Dios nos pone a administrar sus asuntos. Por eso es muy sencillo administrar sin el dolor de creer que es mío, sino es todo de Él. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. En Lucas capítulo 9 la Biblia dice que Jesucristo mandó a 12 discípulos de 2 en 2. Luego lo replica en Lucas capítulo 10 con la famosa obra de los 70 y los vuelve a enviar de 2 en 2. Pastor Moy, bienvenido. ¿Por qué el método de 2 en 2 y por qué no se pudo abarcar más enviándolos de 1 en 1, sino de 2 en 2 los envió en las dos ocasiones? Dicha estrategia aparece en la Escritura como parte de la historia mencionada en los libros sinópticos. En los libros sinópticos se menciona la misma forma o el mismo formato que es parte de un diseño del Antiguo Testamento. La Biblia nos dice en Eclesiastés, mejores son 2 que 1. Sí. La palabra testimonial es que 2 personas son mejor, abarcan más que 1, pero 3 ya son distintas las posibilidades. Por eso, en la Escritura nos muestra la peculiaridad del por qué.
sencillamente dice, si alguien cae, el otro le levanta. Habla en contra de la soledad, pero también uno más podría diluir el mensaje. Por otra parte, dice la Biblia que si alguien necesita asistencia, aún al dormir, dice que el segundo le ayudará, le calentará, le proveerá. Y todavía habla de el respaldo en medio de la dificultad. Dice, si algo prevaleciere contra el uno, habrá un segundo que lo defienda. Esta estrategia, sin lugar a dudas, evidenciaba no solamente costumbres del Antiguo Testamento, sino que se llevan a cabo en ellas. Y en Marcos capítulo 6, verso 7, nos hace ver que el Señor les comisiona. Vayan de 2 en 2. No lleven doble alforja, no lleven doble vestimenta, no lleven doble sandalia. Vayan, pero vayan 2. Es importante entonces hacer el trabajo de Dios en unificación. Busquemos el compañero en ciertos proyectos, como consiervos de Dios, como ministerios dentro de la iglesia local. Es bueno apoyarnos los unos con nosotros. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga. Qué gusto tenerlo en esta sintonía del programa Punto de Reflexión. Me encuentro con el pastor Moy Méndez desarrollando la serie El desarrollo de la iglesia del primer siglo, y estamos tratando el primer pecado en la iglesia. Somos vulnerables, hemos estado hablando de que somos frágiles y que necesitamos tener una comunión constante con Dios. La otra cosa que nos llama la atención es que el principio de la generosidad es voluntario. No se establece en parámetros o un impuesto, sino sencillamente damos, y cuando damos recibimos. Pero también nos parece curioso que esta pareja mintió. Ananías y Zafira, la historia la encontramos en Hechos capítulo 5. El resultado, Pastor Moy, fue fatal. Dice la Biblia en el versículo 5, y al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Una simple mentira al final tuvo una consecuencia grave. Murió él y más tarde muere también la señora, porque de igual forma como el esposo miente del precio que habían llevado, y al final también ella muere por esa consecuencia del pecado. En este tema compete a mí el decirte esto, amado pastor, con mucha sinceridad. He de recordar que este pecado de la mentira que llevó a la exposición de la avaricia, el querer engañar, más bien dicho, a Dios, y querer engañar a los hermanos y a toda la gente, porque era una especie de apariencia que querían ellos mantener de piedad, ¿verdad? Querían hacer un bien. Hemos visto eso. Yo recuerdo con mucha alegría tantos escenarios de generosidad que he visto acá. Aprendí a ver en los últimos 40 años a hombres tan generosos en Chiquimula, repartiendo y sintiendo el deleite, la alegría de ver ese dar. Ahora bien, ¿por qué razón trajo hasta la muerte? Y el escenario para nosotros nos hace considerar esto. Vieron que leí desde el principio que el apóstol Pablo dice, ¿está mal que yo demande por darles lo espiritual, lo material? En este caso, Ananías y Zafira fueron objeto de la evangelización, de la entrega de todos los apóstoles. Es más, partieron el pan con ellos. En un momento determinado, ellos, en medio de circunstancias difíciles, persecuciones y todo lo que había en ese primer siglo de la iglesia, presenta a una pareja que toma disposiciones, pero por alguna razón no estaban siendo genuinos. Y esto, pues, hacía que traicionaran a sus mismos amigos. Ellos no trajeron a la iglesia, ellos le trajeron a sus amigos. Muchachos, compartamos. Pero por alguna razón, el escenario nos hace ver que ellos no estaban siendo sinceros. Y esto trajo bochorno, tristeza, pena. Y esto nos hace ver que envolvió un escenario en donde hasta la muerte de Ananías aparece como primer caso. Y esto, Pastor Moy, me lleva
a imaginar que a la hora de dar esta ayuda, esta ofrenda, imagínense usted los compañeros, wow, Ananías y Zafira son bien generosos. Vendieron la heredad, trajeron todo lo del precio, lo trajeron a los apóstoles. Imagínese usted que Pedro, porque regularmente uno de pastor pone de ejemplo a varios, ¿verdad? Usted colocaba a hombres y mujeres generosos y generosas aquí en Chiquimula. Imagínense ustedes el apóstol Pedro, vean ustedes Ananías y Zafira, se despojaron de la avaricia, trajeron todo el precio de una herencia cuando realmente no es cierto. Notamos en la Biblia que ellos sustrajeron una parte. Entonces, una piedad aparente, pero también pudo haber dado ocasión al orgullo espiritual. Cuando de repente algún líder con referencia a Pastor Moy aprendan Ananías y Zafira, cuando en el corazón de la escena nos damos cuenta que había una mentira. No eran genuinos. Vea lo que dice segundo libro de Crónicas, capítulo 25, verso 2. Leeré desde el verso 1. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar. Era un rey. Y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Nota, uno puede hacer cosas buenas, pero no hacerlas correctamente. Eso aconteció con esta familia. ¿Trajeron? Sí. ¿Vendieron para surtir o cubrir una necesidad? Sí, pero no lo hicieron de la forma correcta. No lo habían dicho, los apóstoles no pusieron tarifa. No les dijeron cuánto, pues. Sí. Pero ellos vinieron y cuartearon en su propio corazón y se confabularon. Este fue el gran problema. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. En todas las acciones, sean piadosas, espirituales, ministeriales, usted que está liderando, usted que está al frente de un ministerio, usted que está administrando finanzas en la iglesia, que le han confiado responsabilidades en una iglesia local, a nivel de distrito, a nivel regional, a nivel nacional. Recuerde, toda acción Dios la ve. Podemos engañarnos entre nosotros. Aquí fue una consecuencia fatal, fue la muerte, como una consecuencia de Dios. Y la Biblia dice claramente que vino temor sobre toda la iglesia, como que dice, detengámonos porque el asunto aquí está serio. Sí. Mínimo corresponde, mi querido pastor, el hecho de entender que hay un término que nos hace a todos nosotros muy parecidos, la gratitud. Y en este tema, la gratitud normalmente nos lleva a honrar. Este hombre y cualquiera de los santos hombres que conozco normalmente honran a los que están a su alrededor. No pagan, honran. El punto está, por ejemplo, cuando usted honra a su padre y a su madre, si usted le hace un regalo por causa de la época es una cosa, pero la gratitud lo ha de llevar a honrar permanentemente. Lo bonito es esto, uno puede dar en base a qué. ¿Se acuerda que la Biblia habla de la imagen de si das un vaso de agua, Dios te recompensará? Muy bien, por favor, ¿en qué calidad da usted el vaso de agua? Si lo da como una limosna, como para salir del paso, eso es un punto. Pero si usted lo da en calidad de honrar, de corresponder, de agradecer, conforme lo que usted está haciendo, así le va a ser retribuido. Entonces, allí es donde usted y yo participamos de esto. Alguien me dijo alguna vez, me dio una Biblia muy linda. Y le digo, ¿cómo te lo agradezco? ¿Cómo crees que te lo agradezca con una bendición? Sos mi amigo, sos un gran pastor. Me dice, conforme querrás, que Dios te bendiga. Así bendecime, me dijo. Y me detuve porque dije, no había cantidad. No había cantidad, era el gesto. Entonces esa fraternidad me hizo mantener llevar a otro nivel mi relación. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? Porque queremos disfrazar con piedad cosas que del corazón no están alineados al corazón de Dios. Les voy a poner el ejemplo. Judas Iscariote era el que administraba las finanzas en el ministerio del Señor Jesucristo. Cuando una mujer quiebra un vaso de perfume carísimo
unge anticipadamente en una forma profética que se estaba anticipando a la sepultura del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Judas Iscariote? ¡Qué desperdicio! Lo hubiéramos mejor usado para los pobres. O sea, el tipazo, wow, o sea, de veras. El análisis, el razonamiento, de veras, ese desperdicio. Pero sabemos de que la Biblia dice que él extraía. No era tanto el hecho de dar a los pobres, sino que él robaba, dice claramente la Biblia. O sea, como que pareciera que la piedad se puede manipular, hermano Moy, sí, pero no necesariamente el corazón está alineado a la voluntad de Dios. Usted puede ponerle tarifa a los favores que hace. Usted sabe con cuentagotas cuánto puede dar o ofrecer a alguien. En este caso, Judas, el tema que por el momento nos puede traer esta imagen, sí, nos hace considerar a un hombre que le puso precio a ese tarro de alabastro. Alabastro era el material, que era carísimo, solo el recipiente, más lo que traía, sí, que eran los ahorros de una mujer. Y esta mujer destruye esto y lo usa para agradecer a Jesús. Él le puso precio a eso. Yo no lo hubiera usado en él. ¿Lo percibe? Él era el administrador de los asuntos de Jesús, pero él le puso precio y dijo, yo no lo hubiera usado en él. Fue capaz de llevarlo a qué grado, que hasta le puso precio a su mismo Señor, porque por unas monedas también lo vendió. ¿Ha escuchado esto? Y nos vamos de este segmento con esta anécdota. Bueno, más que anécdota, historia. Si no se hace lo que yo digo, dejo de diezmar. Entonces, como que el diezmo es porque quiere mandar y no tanto para aportar a las necesidades que surgen en el reino de Dios. Y hay mucha gente que así lo ha hecho. Dejan de dar su diezmo amenazando por ciertas situaciones que no se escucha la voz. Y entonces prefieren retener para manipular. No damos para manipular. No damos para que digan que somos generosos, somos piadosos o que aplaudan. Damos porque Dios ya nos bendijo. Damos porque sentimos en el corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. Se necesita dinero en el reino de Dios, se necesita, eso está evidente. El Señor Jesucristo tenía un administrador en finanzas. Lucas capítulo 8, verso 1 al 3, las mujeres le surtían de los bienes al Señor Jesucristo. De manera que nos vamos con ese punto de reflexión. Necesitamos finanzas. El punto es, ¿cuál es la actitud por el cual usted está dando al reino de Dios? Eso respóndalo en su mente y su corazón con esto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Qué privilegio estar con todos hoy en este espacio breve para hablar sobre ese tiempo de la iglesia primitiva. Sin lugar a dudas, ha sido uno de los cuadros más hermosos que nos dejan enmarcados un quehacer con un estilo en particular. Sí, escalofriante saber sobre lo que aconteció con Ananías y Zafira. Pero la Escritura nos hace ver que fue el argumento tan delicado que Dios se aplicó en mucho interés en dejarnos a entender, porque su obra requería de avances. No todo descendía cual maná. Muchas cosas empezaron a florecer y a fructificar, y la iglesia empezó a fructificar en ese tiempo. Sin lugar a dudas, la administración fue totalmente distinta. No habían egresados de institutos. La gente dejaba sus barcas, dejaban sus campos, soltaban el arado por dedicarse a la proclamación del arrepentimiento para el ser humano. Así que hoy solo les recuerdo, 1 Corintios capítulo 9, verso 11 y verso 12. Dice el apóstol Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Sencillamente, les vamos a aportar la palabra. Es muy importante que ustedes sean cuidadosos de que tengamos cómo ir, cómo venir, dónde descansar, qué comer. Alguien usaba la broma y decía, nos tratan como ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles no comen, no duermen, no descansan, no visten. Pero hoy en día la iglesia tiene que atender este pensamiento.
hemos de cuidar. Si yo no proclamo, hago algo, debo hacer algo y todos aportamos. Todos hemos de aportar. Por eso compete a todos nosotros ser altamente cuidadosos para que la palabra nos permita mostrar, expresar a un Dios que está interesado en que esto se lleve a cabo. Terminó con el verso 12. Si otros participan de este derecho, que es una palabra muy interesante, sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Sí, usted da tributos, usted da impuestos y no dice nada. Bueno, Dios nos está diciendo, seamos partícipes todos con respecto a la obra y que pueda verse en los templos, en la manera en que vive o se ejemplifica a un hombre de Dios, que pueda verse que Dios es cuidadoso. Eso será a través de nuestra conciencia en el nivel de entendimiento. Dios ha de añadir bendiciones tras esta manera de pensar renovada, en donde Dios nos muestra cuán grande es en nuestras vidas. Dios los bendiga. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Muy contentos de llevar punto de reflexión a su mente y corazón porque llevamos palabra de Dios. Sin más detenimiento, estamos abordando la serie El desarrollo de la iglesia en el primer siglo y estamos abordando el tercer tema, el primer pecado en la iglesia cristiana. Tiene que ver con mentira y la mentira tuvo que ver con finanzas. Por eso nos hemos detenido en cuanto a ello, porque cuando invertimos no siempre se da de corazón. Dentro de esa cuestión, si no estamos alineados a la voluntad de Dios, podemos dar por muchas razones. Pero lo que Dios desea es dar de acuerdo a lo que Dios ponga en el corazón. Ahora, ese es un punto que quiero que platiquemos ahora y tiene que ver con el pecado. ¿Por qué en la iglesia clasificamos ciertos pecados? Maximizamos unos, minimizamos otros y nos damos cuenta que el primer pecado, que tuvo que ver con finanzas, pero dentro de esa ofrenda hubo una mentira que uno dice, bueno, es mentira, una mentira blanca, una mentira piadosa, pero fue mentira y finalmente se pagó con la propia vida un acto como ese. Lo cierto es que no solamente se pagó con la vida de uno. La Biblia nos dice precisamente en el verso 9, capítulo 5 del libro de los Hechos, Pedro hace la pregunta, ¿por qué convinisteis en tentar de acuerdo al Espíritu del Señor? Sí, sí. ¿Lo nota? Ya no solo era que uno de los dos entró en, no es justo, nos costó mucho, vos sabés, tú sabes, sí, las quejas, bueno, tenés razón, va, solo demos tanto, pues se pusieron de acuerdo y eso trajo la muerte de los dos. El punto no está en no dar, por favor, le ruego, Dios no está pidiendo nada. Sí. El hecho es de que la naturaleza de un hijo de Dios es la generosidad, por eso todo lo vemos como de Dios y se lo administramos. Y entonces el pan se parte. Normalmente donde come uno, comen más, no solo dos. El hecho es de que ellos estaban viendo la necesidad en la iglesia primitiva. Ellos estaban viendo que se cubrían situaciones, circunstancias de los demás. Y sin lugar a dudas, para que tuviesen ellos algo que vender, es que fueron buenos administradores de los recursos. Pero con Dios han de ser mucho más cuidadosos. Sí. Y creo que tú y yo, y le reto a que usted considere esto, ¿no es cierto que Dios en ocasiones nos ha dicho, dalo? Aunque haya sido muy valioso, pero uno dice, dalo, es para Dios. No importa quién lo reciba, es para Dios. Esa sensación, ese estado es lo que ellos perdieron. No pudieron verlo. Ellos estaban colaborando, mas no estaban siendo instrumentos de Dios para administrar los recursos. Le planteo lo siguiente, imaginándome. Supongamos que Ananías y Zafira siguen en la iglesia, en la comunidad después de este acto filantrópico, pero sabemos de que hay mentira. Cuando le preguntaran a Ananías y Zafira, wow, qué obra tan especial de vender tu herencia, supliste la necesidad. Sí, posiblemente dialogando con ellos, vendimos porque hay que suplir las necesidades. O sea que la mentira se iba a replicar cuando le preguntaran. Iban a replicar la mentira de haberlo dado todo cuando sabemos por la palabra de Dios que ellos extrajeron una parte. O sea, la mentira se iba replicando. Ahora, yo quiero hacer el siguiente punto de reflexión. ¿Por qué, pastor, en la iglesia
le damos énfasis, por ejemplo, fornicación, adulterio, borrachera, hubo cierta crisis con 2 personas dentro de la iglesia, al punto, ¿verdad?, de un diálogo acalorado y que tratan de resolverlo y que finalmente ponen una disciplina. ¿Por qué a veces nosotros diferenciamos una falta moral con otra? Porque el primer pecado que se cometió en la iglesia cristiana fue el pecado de la mentira. Pero en la iglesia pareciera que las mentiritas, el chisme y otros pecados que la Biblia lo menciona, como que los pasamos así por encima, pero la fornicación, adulterio, hechicería y ese tipo de pecados rápidamente cae el látigo para un juicio así, tan drástico para una persona que comete ese pecado. Hemos de advertir que el pecado no hay pecado grande ni pequeño. No hay. Pecado, es desobediencia adrede contra Dios. Y creo que es muy importante, y tú y yo hemos oído esto en repetidas ocasiones y nos ha marcado nuestra vida. Pecar es como fallar conscientes contra Dios, cual si nosotros le fallásemos a nuestra pareja, y nuestra pareja nos descubre. Así es cualquier pecado, pequeñito o grande. Esa traición, el pecar, el ofender, el considerarme primero yo antes que en las circunstancias de pertenencia a Dios. Nosotros lo que estamos proclamando hoy es que hoy el Señor nos acercó a Él, nos hizo suyos. Ya no somos de nosotros mismos, ya no somos el resultado de lo que yo trabajo, lo que me ha costado, soy lo que soy. No, en esto, tal vez una de las palabras más complicadas para mí en absorber o en digerir en este tiempo, Pastor Marvin, es la palabra derecho. La gente dice, es que yo tengo derecho, cuando Dios es el soberano y el que tiene el control de todas las cosas. Él sabe por qué da y Él sabe por qué quita. Y cuando Él da, a veces da a personas que usted y yo podríamos decir, no se lo merece. Y a veces quita a personas que uno dice, no le hubiera quitado, yo no. Y bajamos nuestra frente y decimos, Dios es soberano. Importante es que usted vea que en esta iglesia primitiva estaban aconteciendo modelos. Y lo que tú marcas y me impacta tu preocupación es que Ananías y Zafira estuvieron a punto de generar un estilo de vida, el cual veo con frecuencia hoy en día. Si todos siguiesen muriendo como murieron ellos, creo que serían, como diría alguien por ahí, tendaladas. Tendaladas, al principio ahí de la puerta, ¿va? Sí, en el principio, exactamente. ¿Por qué? Porque sencillamente se deja de ser genuino para con Dios y para con nuestros hermanos, y vivimos una apariencia. Eso es lo que muchos han tenido en consideración y no se acercan a la fe porque han visto a algunos que viven en ese nivel. Usted habla de soberanía. ¿Cree que esto fue un acto soberano de Dios? Porque hablar de pecado en la iglesia, y la Biblia nos describe en Hechos capítulo 5, usted lo puede analizar detenidamente, dice que vino temor a toda la iglesia después de las consecuencias de ese pecado de esta pareja. Notamos que Pedro fue restaurado, David en el Salmo 51, él mismo dice que fue restaurado por Dios, él mismo ora por su restauración, Dios lo perdona, la Biblia sigue diciendo de David que era conforme al corazón de Dios. Luego Jesucristo presenta pasos de restauración. Si miras que un hermano peca, ve tú, hazle ver la situación, restáuralo, y si lo restauras, lo has ganado otra vez para mí, para la comunidad cristiana. Si no, 2 testigos, si no, dilo a la iglesia. Y el apóstol Pablo da un cuarto paso también. Hay que excomulgarlo de la iglesia y tenle por gentil, como, no tanto como un castigo así pesado, sino como ese deseo de pertenecer a la comunidad. Esta es una medida así como buena en el fondo, porque dice que algunos los entregó a Satanás, pero no en el mal sentido, sino él extrañando la comunidad, esos momentos bonitos de coinonía, de convivencia, que todavía las pudiese extrañar, y que eso fuera una medida de volver a traerlo a los caminos de Dios. En este caso no hubo pasos de restauración, sino que fue fulminante una decisión. Pregunto, ¿sería un acto soberano de Dios? La iglesia está comenzando a desarrollarse, y creo yo, desde mi punto de vista, nuestro hermano Moy nos va a dar su punto de vista, es que Dios en un acto soberano lo permitió como una forma de decir, si estamos comenzando,
tomemos en serio esto, porque esto nos va a afectar si no tomamos en serio las cosas de Dios. Y actualmente, cuando alguien pertenece a la iglesia, mis amados hermanos, ese principio de Dios no ha cambiado. Eso no ha cambiado, porque Dios quiere que su iglesia sea pura y sea santa. Cuando el esquema que ustedes y yo estamos observando nos deja ver precisamente que los pecados tienen consecuencias. Dimensiones, en muchos casos usted sabe. Por favor, ¿le suena familiar esta frase? En algunas familias las oí desde la antigüedad. De la puerta de la casa para adentro es mi problema. De la puerta de la calle hacia allá, hay que mire qué hace. O sea, hay cierta indiferencia a las consecuencias. En este tema, quiero recordarle que hay no solamente consecuencias, sino que también hay niveles en donde algunos se vuelven cercanos y lejanos. La iglesia en ese tiempo estuvo estructurada. La palabra permisivo, Dios permitió eso, no es que lo permitiera. Dios los mató. Yo puedo pensar que Dios es quien da y quita vida. Y en este tema creo que ellos fueron nuestro argumento. Hoy recuerdo el nombre de una pareja, Ananías y Zafira, como un modelo que yo no quiero ser. Entonces, eso no ha cambiado para la iglesia. Eso no cambia. Eso no va a cambiar. Sí. Ahora, quiero recordarles, Adán comió la fruta que haya sido y murió. Siguió caminando. Hay muchas gentes caminando que están muertos. Sí, espiritualmente. Espiritualmente. Sí. Pero eso no se nota. Pareciera que no. He ahí por qué tanto responso. He ahí por qué tantos eventos que se hacen posteriores a la muerte. Posterior a la muerte. Esperando que nuestro muerto, primero Dios esté con Dios. Porque en el fondo era bueno. No, si Él perdió de vista estos enfoques en Dios, las consecuencias son nefastas. Y como dice el pastor Marvin, y que creo que lo veo muy preocupado en ese tema, ahí no hubo restauración. Porque hay algunos que se les da una siguiente oportunidad. A ellos no se les dio chance. Los dos murieron. Y en ese sentido, las cosas de Dios no tenemos que agarrarlas livianamente, sino con seriedad, porque eso no ha cambiado. Es la iglesia del Señor. Y claro, somos humanos, conformamos la comunidad de cristianos humanos, podemos fallar, pero yo he notado como pastor, y el hermano Moy creo más años en el ministerio, que uno le habla a la gente y no tienen temor de Dios. O sea, ellos siguen haciendo su vida, uno sabe que no están bien, ellos pasan, ellos actúan, y yo no logro comprender porque hay niveles espirituales donde uno está consciente que no estamos bien. Y no se me olvidará una hermana, cuando era bíblico, una hermana que un viernes me acuerdo que me recibió y me dice: hermano Marvin, quiero hablar con usted. Y empezó a llorar. Fíjese que este mes no me dé privilegios. Y llorando la hermana. ¿Y por qué, hermana? Lo que pasa es que me peleé con mi marido. Yo no me siento bien para poder hacer la obra del Señor. No, hermana, podemos orar aquí. Usted puede pedirle a Dios: sí, pero es que yo no me siento bien, pastor. Y un mes no me dé privilegios. Bueno, esa es una decisión suya, porque aquí podemos orar, pedirle al Señor, pero mire qué grado de conciencia de que un pleito le incomodaba para servir en la obra de Dios, porque hay quienes ya no sienten eso en su corazón a la hora de servir a Dios. Al mes me dice: pastor, ya estoy lista otra vez. Y yo creo que este es el sentir para todos, ¿verdad? Que uno debe tener conciencia cuando no andamos bien. Y creo que ese temor de Dios es válido para la iglesia del Señor, que merece también, pastor Moy, que actuemos en integridad y especialmente que estemos alineados en una forma espiritual delante de Dios. Quédese con nosotros, porque en el siguiente segmento vamos a hablar acerca de los pasos de restauración, de eso que estamos hablando, de tener seriedad a la hora de actuar en la obra del Señor. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Estamos en el último segmento del programa Punto de Reflexión. Hemos estado analizando esta pareja, Ananías y Zafira, cómo mienten al Espíritu Santo cuando sustrajeron de una herencia que ellos vendieron, una piedad aparente, pero en el corazón sabemos de que engañaron no solo al Señor, sino también a la comunidad. Y creo que esto nos ha llevado a la reflexión en cuanto a la generosidad, el hecho de dar,
el hecho que tenemos que dar con el corazón, porque recuerden lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 7, que lo hemos estado remarcando: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pastor Moy, se nos vienen los puntos de reflexión. Quienes servimos en la obra de Dios, la obra de Dios necesita finanzas para que se avance en proyecciones de vida. ¿Cuál sería entonces la manera correcta para no caer en el mismo error de esta pareja, Ananías y Zafira? Cuando todos nosotros observamos que la naturaleza de Dios es ser el creador y sustentador de todas las cosas, quiere decir que Él es el que da la semilla, Él la pone en la mano al que siembra. O sea, el que siembra no trae por naturaleza la semilla, se la ponen en la mano. Y si el sembrador advierte que quien la da es Dios, respetará que la cosecha es también para él. Dios advierte que quita el bozal del buey que trilla. Por eso es que en la obra todos aquellos que trabajan para Dios también comen, andan, hacen, visten, ejecutan, y lo hacen en relación a eso. Si es un buen administrador, coloca cada cosa en su lugar para cumplir el propósito de Dios, no para vivir de ella. Y por lo tanto hemos de ser muy cuidadosos, que muchos han incurrido en dicho error, pero nosotros hoy vemos que la obra es cuidada por Dios. El administrador correcto lo ve a él como el dueño, a Dios como dueño, y nosotros como sus ejecutores o administradores. Y por eso estamos enfatizando el tema de las finanzas, porque tiene que ver con relación al reino de Dios, que está bien establecido en la palabra de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, no es una situación forzosa, es algo voluntario. Se le instruye en cuestiones de administración, de mayordomía. Yo he creído de que cuando damos al Señor, le damos la parte que a Él le corresponde, también Dios nos bendice, damos por gratitud, y hemos notado durante estos años de que Dios no se queda con nada. O sea, bendecimos la obra de Dios, estamos contentos, satisfechos de que se realicen ciertas proyecciones y el gozo de poder haber aportado en un proyecto determinado. Voy a poner el ejemplo. Hace poco se inauguró el templo de Camboya, de Iglesia Amigos de Camboya. Tanto los misioneros como el comité vinieron a promocionar. A mi iglesia llegaron hace como unos 8 años tal vez y nos presentaron el proyecto. Y como iglesia asumimos una responsabilidad, $1,000 recuerdo yo, y donde hicimos promesas de fe. Cuando estaba viendo el en vivo yo me gocé porque digo, ahí está mi granito de arena para que el reino de Dios se extienda en Camboya. Y me estaba contando hermana Emma, que recién acaba de venir de Camboya, que un jovencito llorando en la inauguración de un templo, porque ellos decían, eso es lo que estábamos pidiendo a Dios, y en lágrimas decir, estamos en la casa de Dios. Cuando todos nosotros vemos el producto de nuestra administración, y la palabra clave que se usa dentro del movimiento eclesial es mayordomía, el administrar bien las cosas y reconocer que somos sencillamente los que adjudicamos la posición y esperamos la cosecha para glorificar a nuestro buen Dios. Si usted advierte esto, notará que la iglesia de Jesucristo en el primer siglo comenzó a estructurar no solamente este tipo de fin. Les recuerdo esto, los judíos no siempre han sido de aplausos o de admiración de nuestra parte porque han cometido errores, pero si algo mantuvieron fue el reconocimiento a que Dios es el Señor. Sí. Y a Él le dan todo honor y toda gloria. Y entonces en este tema ellos también, estando ya en la fe, en la corrección de todas las cosas, a través de la persona de Jesucristo en sus vidas ya, hizo que todos ellos pudiesen también llevar a cabo una comunidad llamada iglesia en donde administraban correctamente las cosas. Y como consecuencia de este primer pecado que estamos ahora analizando, también nos lleva a la siguiente reflexión, el siguiente punto de reflexión, que tenemos que tener temor a la hora de servir. No podemos nosotros tomar las cosas de Dios así livianamente, sino tomarlo con responsabilidad cuando accionamos dentro de la obra de Dios. En este caso la Biblia dice que vino temor sobre toda la iglesia, como quien dice, si le pasó eso a Ananías y Zafira, cuidémonos porque nos puede pasar a nosotros también. Y la iglesia se limpió, la iglesia avanzó, pero la gente ahora tenía el temor de Dios a la hora de servir.
En la actualidad estamos viviendo un evangelio preciosísimo, la palabra de Dios y todo. Pero, pastor, un consejo para aquellos que están en ministerios, tienen cargos, ya sean financieros o no, pero ese temor que tenemos que tener a la hora de servir dentro del reino de Dios. El respeto a este menester, a este asunto, me trae a memoria algo. Pastor Marvin, vine joven a servirle a Dios en Chiquimula. Tendría unos 20 tantos años, 26 años aproximadamente. Y recuerdo que alguien me dijo aquí en Chiquimula, y por favor, para los que les sea familiar, esto considérenlo. Los pastores no tienen derecho a tener nada, me dijo. Y entonces dije yo, qué mal el punto de vista. Pero me dijo, es que son como levitas, me dijo. La tribu de los levitas era la número 12, llamémoslo así, de las que el Señor instituye en su pueblo. 11 trabajaban para ellos. 11 hacían que ellos no tuviesen que ir al campo. Los granos llegaban a casa. Ellos tenían techo, tenían cuidado y todo. Entonces le entendí, dije, qué interesante la forma de verlo. No es que uno no pudiese comprar, sino que él decía, los que sirven a Dios merecen ser cuidados. Y me llamó mucho la atención eso. Algunos malentienden eso. Hoy, responsablemente, he de advertir que la iglesia no es judía. La iglesia es esa comunidad que Dios atrajo para sí, para salvarla. Y en medio de todo esto, entonces, se desarrolla la mayordomía. Pero sí, siguen existiendo, y lo voy a decir con mucha gratitud a Dios y a las personas que me van a comprender. Hay muchas personas que se comportan como aquella pareja, no Ananías y Zafira, sino una pareja que atienden a Eliseo y que dicen, este siervo trabaja, pongámosle una cama, pongámosle una mesa, pongámosle una silla, que haya una lámpara que tenga donde reposar. Muy cuidadosa. Eso hemos visto, que hay personas que toman esa consigna para sí y celebran el servirle a Dios, cuidando también a los que sirven en la obra. Así que demos con amor, demos con sinceridad, no con mentira, no por motivos egoístas, por cualquier razón, sino con la razón correcta, como Dios lo dice en su palabra. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pastor Moy, se nos terminó el tiempo. Un saludo final para toda la audiencia de Punto de Reflexión. Todos nosotros hemos aprendido a través de la iglesia primitiva que han acontecido todo tipo de ajustes que el Señor alineó a esta comunidad. Hoy nosotros vemos en el defecto que experimentaron esa pareja de Ananías y Zafira algo que no hay que hacer. Mucho aconteció a nuestros padres, dice la Escritura, lo cual nos hace ahora a nosotros reflexionar para unas cosas imitar y otras cosas evitar. Gracias por aceptar la invitación. Si así Dios nos permite, nos vamos a ver en otro Punto de Reflexión. Bendiciones para todos. Que así sea. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.